Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, de nuevo les doy la bienvenida a este podcast Crecer a Fondo de la Iglesia Graceway en la ciudad de Kansas, en los Estados Unidos, pero qué bueno, qué bendición que tenemos amigos por todo el mundo. Sí, es verdad. Al menos el mundo hispanoparlante. Sí. Estoy otra vez con Karen, nuestra amiga que tiene preguntas muy buenas. En estos días hemos estado conversando sobre la carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso hace ya unos 2000 años atrás. Y es muy interesante cuando leemos las cartas en la Biblia que tenemos de Pablo, entender las diferencias entre las culturas bíblicas, pero también viendo todo lo que tenemos en común, los mismos problemas y las mismas luchas y todo esto. Y hemos encontrado que de vez en cuando es útil tener esta plática entre nosotros para que Karen pueda hacer posiblemente algunas de las preguntas que tendrían ustedes, y yo no prometo tener las respuestas, pero podemos conversar y aprender algo. Sí, es verdad. Pastor, yo quisiera que usted me diga un poquito o desdoble un poquito cuando usted dijo que hay que soportarnos en amor y con esperanza. Fue algo así, como que usted puso el amor y la esperanza para poder sobrellevarnos. ¿Eso fue lo que quiso decir? Posiblemente. He dicho muchas cosas. El amor y la esperanza, por supuesto, tiene mucha importancia en la vida de una persona que es seguidora de Jesús. Jesús dijo que el amor es lo que marca la vida de uno de sus discípulos de verdad. Claro, eso fue lo que estaba diciendo. Y la esperanza, por supuesto, es algo muy importante para nosotros porque vivimos en un mundo que no es perfecto. Y vivimos en cuerpos que son cuerpos carnales, y ninguno de nosotros hayamos llegado a un punto de perfección tampoco, por eso estamos aquí en el mundo. Pero tenemos la esperanza que todo lo que Dios nos ha prometido se va a realizar a su tiempo. No sé si esto te ayuda a contextualizar lo que estaba diciendo. Y cuando usted dijo aprender a amar bien, ¿cómo se ama mal entonces? Bueno, yo creo que... ¿Cómo se ama bien y cómo se ama mal? Yo creo que es amar o no amar. Sí, amar o no amar. Exactamente. Pero cuando digo tenemos que aprender a amar bien, yo creo que lo que está en mi mente en aquel momento es el hecho de que muchas veces, no sé, pero en este país, nosotros estamos en este momento en los Estados Unidos y cada país pasa por sus tiempos y sus problemas, y aquí ahora en la política y en la sociedad hay muchas divisiones. Y estas divisiones entran también en la iglesia. Sí. Y por eso cuando digo tenemos que aprender a amar bien, eso digo respondiendo a lo que estoy viendo en algunos lugares, personas que son cristianos que están gritando y criticando y jugando y usando palabras malas para hablar de sus enemigos y todo esto. Y con mucha razón, el mundo que no cree en Dios ve esto y dice, ustedes dicen que son cristianos, ¿y cómo es eso? ¿Sabe, pastor? Digo esto con mucha delicadeza y lo digo con pinza, lo trato con pinza, porque cuando yo recién llegué acá, el primer lugar que me cobijó, después obviamente de mi esposo y mis suegros y su familia. Y vale la pena mencionar que te casaste con americanos. Sí, exacto, que mi esposo es de acá, de Iowa, pero ya vive la mitad de su vida acá en Kansas City, ¿no? Y entonces yo llegué acá a Graceway y este fue el primer lugar que me cobijó, ¿no? Entonces, como sociedad, por así decirlo. Acá formé mis primeras amistades y me ayudaron con el idioma, me ayudaron a adaptarme. Me acuerdo que pasaron muchas cosas. Hubieron personas muy
mentores, como usted dice, ¿no? Tuve a Pat Jordan, a Janice Balzer, ellas fueron como mis dos primeras amigas acá, mayores que yo. Sí. Pat Jordan es mayor que yo y Janice también, y la familia Chi. Entonces, ellas me ayudaron a adaptarme, me decían, Karen, incluso con la ropa. El primer invierno yo me moría de frío y me acuerdo que Pat vino un día con una bolsa y me dijo, tú tienes que aprender a usar cosas debajo de la ropa, esto, y cosas tan elementales, pero que yo no estaba haciendo, porque era el primer invierno, pues así fatal que yo pasaba acá, ¿no? Que yo me levanté un día a las 3 de la mañana y le digo a mi esposo, me está dando un heart attack, un ataque cardíaco. Me dice, ¿qué te pasa? Me dice, no, es que no puedo respirar bien. No, me dice, tú no estás teniendo un ataque cardíaco, lo que tú necesitas es un humedecedor, porque la calefacción te está secando la nariz Sí. y no sabes, y eso es lo que te está pasando. Y yo, ok, no, pero yo me moría de frío. Y de ahí también me acuerdo que Enrique, había acá antes un pastor, Alan Shelby, habla rapidísimo. Sí. Entonces cuando yo me acuerdo vine un domingo, creo que era un día de semana, porque había creo algo especial, y yo lo vi que él sube y él empezó a hablar y yo me fui, yo salí del auditorio porque dije, yo no le voy a entender, él habla 1000 por hora. Sí. Súper inteligente, ¿no? Pero así me encanta cómo predica él también. Y me fui y estoy en el pasadizo. Y Enrique Chi y Lizzie Chi me ven y me dicen, panameños, exactamente, y me dicen, Karen, ¿qué haces acá afuera? Porque ellos creo que habían llegado, algo, estaban sirviendo afuera, ¿no? No puedo, les dije, Alan Shelby está predicando. Y entonces Enrique me dijo, regresa. Tú de aquí a 3 meses se te va a destapar un poco más el oído. A 6 meses se te va a seguir destapando el oído. Al año, regresa. Tú le vas a llegar a entender. Apunta las palabras, regresa. Y con ese amor casi de padres, ¿no? Yo regresé y me senté y me acuerdo que pasado como un año que estuve acá, escuché una de sus prédicas y le entendí absolutamente todo. Y yo dije, wow, no lo puedo creer, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Cuando yo recién llegué acá, yo tengo amigos de todas las razas, de todos los, de todos los backgrounds, ¿no? ¿Cómo se dicen? Disculpen, se me ha ido la palabra en español. De todos los trasfondos, no me critiquen, por favor, de verdad se me fue. De todos los trasfondos y los bagajes sociales, culturales, étnicos. Pero en los últimos 3 años, sí he sentido que ha habido, que esa división externa ha llegado a la iglesia, que han habido discusiones, conversaciones acaloradas, posts en el Facebook, especialmente, yo no sé si también tuvo que ver que la gente estaba molesta con esto que pasó con la pandemia y como que encontraron en los temas que están pasando acá un canal de desfogar su ira o sus frustraciones, ¿no? Y yo no lo había sentido antes, ¿no? Es más, fue casi como estar en medio de en el buen sentido de la palabra, como en una burbuja, porque no me había dado cuenta, o sea, sí me había, no sé cómo decirlo, en mi trabajo también en mis trabajos, en los varios trabajos que yo he tenido, también éramos grupos muy diversos. Entonces yo no sentía esta animadversación que la sociedad estaba viviendo a ese punto, porque afortunadamente, como trabajo también con poblaciones vulnerables, mis trabajos son muy diversos, desde los que trabajamos ahí y los que servimos, ¿no? A las propias personas que servimos.
Entonces era como que, pero como le digo, eso llegó ahora a la iglesia y me dolió. Ujú. Me dolió porque se empezó a sentir la división de los temas políticos y de los temas sociales, de los temas raciales en las propias conversaciones nuestras. Vamos a poner un poco de contexto acá Sí, para las personas que están con nosotros el día de hoy. Graceway en los últimos décadas ha sido una iglesia bastante diversificada, una iglesia multiétnica. Tenemos acá, pues no sé cuántos hispanos, un buen grupo, quizá la cuarta parte de la iglesia. sí, Tenemos quizá la cuarta o la tercera parte de la iglesia, personas africanas americanas. Tenemos personas de Asia también y tenemos unos cuantos blancos. O sea, es una iglesia de muchos idiomas y me dio risa cuando estabas hablando del pastor que habla muy rápido porque es lo que escuchamos acá cuando estamos hablando en español y los gringos dicen que ustedes que hablan español hablan tan rápido. Que estudié español en high school, pero no puedo entender por qué sí, hablan tan rápido. sí. Pero yo creo que fíjate que lo mismo en cuanto a las divisiones. Y la vez pasada estuvimos hablando un poco de cómo es la historia algo cíclico. Las mismas cosas se repitan. Y yo tengo la idea, cuando yo vine a esta iglesia por primera vez, yo recién casado, teníamos menos de un año de matrimonio y yo llegué como pastor asistente. Eso fue en el año 1972, si recuerdo bien. Y esta iglesia era blanca, 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 como no tienes idea. Ah, con una congregación más o menos anciana, se podría decir. Y a través de los años Dios comenzó a hacer algunos cambios. Nosotros fuimos a Centroamérica un buen tiempo, regresamos después de muchos años, llegamos acá en el año 1984 y todavía la iglesia no era muy diversificada. Pero nosotros, porque fuimos a la América Latina en nuestra juventud, nuestros mentores han sido latinos, nuestra cosmovisión es más latina que cualquier otra cosa, y llegamos acá y algo casi mágico pasó. Personas comenzaron a llegar a la iglesia viendo en nosotros otra actitud, una actitud más abierta. Pero muy interesante, cuando la vecindad comenzó a diversificarse también, y la iglesia, había en la iglesia de esta personas muy buenas, excelentes, pero no tan maduras espiritualmente, y esto fue para ellos una amenaza. ¿Y qué va a pasar? Que esta gente no blanca va a controlar nuestra iglesia y ellos van a casarse con los hijos nuestros y eso no se puede. Y yo recuerdo un tiempo de muchas divisiones y desacuerdo y todo esto. Así que lo que digo, Karen, es que muy cíclico. Y ahora, como dices, después de la pandemia y por las divisiones políticas en el país actualmente, y digamos, no tan solo divisiones políticas, sino sociales, Sí. porque esta es la raíz, creo yo, de todo. Hay personas que tienen la idea de que tenemos que ser un país cristiano. Nunca ha sido. Ha sido un país fundado sobre principios cristianos y judíos y todo esto, pero uno de los principios más fuertes de los fundadores era tener un país en donde cualquiera podría adorar al Dios que quisiera, o sea, sin una religión estatal. Y estamos viendo en la iglesia diferentes ideas, diferentes opiniones, y tenemos que respetar. Pero comenzamos hablando de amar bien. Sí. Y quizá esto es lo que me refiero, o sea, el hecho de que yo puedo ver a personas de otras tradiciones, de otras iglesias, o aún personas dentro de nuestra propia iglesia, que tienen diferentes ideas políticas, diferentes ideas sociales, diferentes ideas en cuanto a normas familiares, etc. Y yo como seguidor de Cristo Jesús puedo amar a estas personas, respetar sus creencias. De hecho, el día de ayer, nuestro pastor, el pastor Tim Dunn,
dijo algo que me impactó bastante. Estaba hablando de cómo tratar hasta las personas que son ateas y decía que es respetar lo que creen Ujú, y encontrar algo que podría admirar en esas personas, ujú, pero a la misma vez no comprometer lo que somos, ujú, no comprometer lo que es el Evangelio, pero acercarnos por medio del amor y respeto mutuo ujú, que se debe como seres humanos. ujú. Y yo creo que esto también se puede aplicar acá. Sí, yo le comentaba, eh, para tal vez terminar con una nota positiva, ¿no? Algo que a mí me dio mucho gusto finalmente ver en la sociedad, eh, en- yo creo que ha pasado en Perú, yo creo que ha pasado también en varios países de Latinoamérica, que finalmente se ha reconocido públicamente el trabajo de la iglesia en su conjunto, Mm, ¿verdad? Porque primero había como que muchas divisiones, eh, de diferentes tipos. Y ahora último, en los 10 años, yo he visto que se ha reconocido y textualmente han dicho esto, ¿no? La iglesia llena el vacío que el Estado ujú, tiene en la sociedad. ujú, Porque hay pueblos alejadísimos donde tanto padres como pastores hacen una labor social increíble, al margen de las críticas que puedan haber y de tantas otras cosas, pero a veces ellos o sea, con lo poco que tienen, ujú. están en pueblos alejados, ¿no? Seguro. Y la misma, como le digo, la misma sociedad actualmente finalmente ha dicho, ¿saben qué? Gracias. Sí. Gracias porque mientras a veces los políticos se están peleando, ustedes están tratando de tender un puente, Ujú, ¿no? Y ayer Marco Castro también en la prédica estaba hablando de tender puentes, ¿no? ujú. Porque si bien es cierto acá somos un ministerio, también hay mucha gente hispana, hay muchos países Ujú. representados dentro de esa, De esta iglesia, sí, sí, exactamente. dentro del ministerio hispano, Sí, ¿no? De cada país y de cada quien con sus costumbres y todo exactamente. eso, 13, ¿no? 14, 15 países Sí, sí, representados, sí, sí. sí, exactamente. Ujú, Y ahí fue donde usted también en este último podcast habló de unidad ujú. en la diversidad. Exactamente. Esto para mí es un punto tan importante. La diversidad es algo que hemos de celebrar, porque Ujú, podemos aprender los unos de los otros, ayudarnos los unos a los otros, pero es la unidad que tenemos en Cristo Jesús. No es ujú, que necesariamente vamos a compartir las mismas opiniones, preferencias políticas. Muy interesante lo que dices de la América Latina, porque hace poco yo pasé un año, digo un mes, trabajando en Sao Paulo y lo mismo está pasando allí. Ellos tendrán ujú, comicios en este mes de octubre que estamos grabando ujú, y es muy interesante. Y yo trabajaba con una variedad de clientes. ujú, Algunos seguidores de Cristo, otros no. ujú, Algunos católicos romanos, otros evangélicos, como ujú, decimos en la América Latina. ujú, Pero fue muy interesante ver las mismas divisiones en la sociedad en Sao Paulo, ujú, divisiones políticas y todo, ujú, sociales, pero lo mismo está pasando. Y varios de mis clientes me hablaban de iglesias que estaban haciendo una diferencia por su ministerio, ujú. no simplemente evangelizando, sino amando, Sí. amando bien. Y es otra cosa que he visto también en el mundo de misiones. Yo pertenezco a una misión a nivel mundial que estamos trabajando mucho con musulmanes, budistas, hindúes, y por eso entramos en los países más difíciles y países en donde la entrada de los misioneros tradicionales es prohibido Ujú, o al menos muy restringido. ujú, Entonces, estamos aprendiendo que si uno entra allí, ujú,
para contribuir algo a la sociedad. No importa, no importa lo que crea. Entonces, por eso estamos movilizando, enviando médicos, enfermeras, ingenieros, artistas, personas con fondo gubernamental o lo que fuera, personas que hasta emprendedores para crear empleos y ayudar a la economía. Y entonces la actitud siempre es bienvenidos. Sí. Y si uno tiene buen sentido común, o sea, mientras que no estemos en la calle gritando y predicando y golpeando con la Biblia y tratando así de convertir, si entramos así con sabiduría, como dijo el Señor, como personas de paz, entonces la gente más nos reciba. Y esto es lo que estamos aprendiendo, amar bien. Sí, sabe, pastor, para terminar le cuento un pequeño anécdota, ¿no? Cuando yo tenía 9 años, me acuerdo que una vez me preguntaron, ¿y tú qué quieres ser? Y yo tenía una admiración muy grande por los misioneros. Entonces, mi primera vocación en realidad fue ser misionera. Entonces, yo me acuerdo que tenía esta fascinación por ver a la gente hablar otros idiomas, porque llegaban, ¿no? Siempre a la iglesia y me encantaba conversar con ellos, desde muy pequeña, o sea, desde los 8, 9 años, así. Y me acuerdo que una vez los veía que tenían un aparatito, ¿no? Y luego tenían un audífono, y yo decía, ¿qué están haciendo? Y entonces la persona hablaba así, yo decía, y yo digo, ¿qué hacen? No, le están hablando la prédica en su idioma para que entienda. Y yo, qué interesante, ¿no? Entonces, yo tenía toda esta fascinación por lo que ellos me conversaban, ¿no? Y un amor profundo por el Señor desde muy niña, ¿no? Y ya pasando los años, mi otra vocación, yo estaba entre estudiar Derecho o Ciencias de la Comunicación. Y sabe que, pastor, usted siempre habla de cómo el Señor va, si uno mira hacia atrás, ¿no? Como lo que usted hace en su programa que ahora hace, que está retirado, de ayudar a las personas con su proyecto de vida y todo eso. Yo digo, pero es que han pasado exactamente las 3 cosas, ¿no? Porque he llegado a un lugar en el que conozco personas de tantos países, ¿verdad? Que yo no tengo necesidad de moverme de acá. Y me encanta, ¿no? Eso. Segundo, sí pude estudiar la carrera de Derecho. Y ahora todos mis amigos, los que me conocen desde mi época universitaria o colegiala, me dicen, ¿recuerdas cuando tú querías ser periodista y tener un programa de entrevistas? Sí. Bueno, ya lo tienes. Exactamente. Y yo digo, es increíble porque jamás pensé, y no digo que sea así un programa, pues que seamos Oprah o algo así, no estoy diciendo eso. Pero ahora con la modernidad, ¿verdad? Que uno hasta con su celular puede hacer algo. Digo, ¿cómo no? O sea, las 3 cosas que a mí tanto me gustaban, en las que yo centré mi vocación, ahora que tengo 43 años, digo, gracias, Señor, ¿no? Gracias porque puedo jugar entre esas tres vocaciones. Exactamente, y seguir creciendo. Y posiblemente algunos de ustedes no recordarán o que no nos escucharon que Karen es abogada en Perú, se casó con un americano y aquí está trabajando como paralegal, Sí. pero a la misma vez estudiando para sacar su diploma también para ser abogado acá en los Estados Unidos. Sí. Pero qué interesante que jornalista, abogada, misionera. No digo que lo sea, ¿verdad? O sea, no digo que lo sea. Lo que digo es que el Señor nos da la oportunidad Es lo que digo. de, ¿sabes qué? El campo de misiones es tu propia comunidad, o sea, Correcto. ¿verdad? Tu propia iglesia, como estábamos conversando, ¿no? Amigos de tantos países, en mi trabajo también, Sí, ¿no? así es. Gente de esa diversidad. Yo digo, wow, qué bonito. Sé que a otras personas tal vez no les puede parecer interesante, a mí sí, o sea, a mí sí me gusta, me apasiona. A otras personas les puede parecer un fastidio, ¿no? Porque pero tengo que eso lidiar es con el esto. cristianismo verdadero. O sea, el hecho de que Dios nos ha dado a cada uno talentos diferentes, experiencias diferentes,
para ser misioneros, para usar la palabra, y no estoy diciendo que somos misioneros al igual aquel que va a algún país que no tiene el evangelio, pero en cierto sentido sí, todos somos misioneros. No importa la vocación, no importa los talentos que uno tenga, es aprender a ser lo que somos. Sí. Y no es llegar a ser algo que no es cierto, es simplemente entender que Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros y es aprender qué es ese propósito y vivirlo. Precisamente como estás haciendo, o sea, usando talentos que estabas desarrollando de niña, y ahora en su plena madurez, usando todo esto para la gloria del Señor. Sí. Qué bueno. Gracias, Karen. Gracias. Y de nuevo, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio de Crecer a Fondo. Y aquí pueden ver que nosotros también seguimos creciendo. Así que gracias por este testimonio, Karen. Y espero que ustedes también están creciendo. Y hemos dicho varias cosas importantes. La necesidad de tener mentores, la necesidad de tener buenos amigos, la necesidad de ver cómo puedes ministrar en donde estás. No tan solo en la iglesia, pero en el barrio, en el trabajo, en los círculos sociales, en la universidad, en los colegios. Siempre Dios nos da oportunidad para hacer testimonios como seguidores de Él. Así que si es posible enfocar todo esto, yo creo que podemos seguir creciendo a fondo. Y aquí los esperamos de hoy en 8, cada vez que salga un nuevo episodio. Y es posible también suscribirte a este podcast en el lugar donde nos buscas, sea Spotify, sea Google, sea Apple, el sitio web de Graceway. Aquí estamos para servirles y hasta la próxima vez, aquí los esperamos.